va a ser un día lluvioso. Bueno, muy bien. Según las crónicas publicadas en las últimas horas, el presidente convocó ayer a las 13:30 a un grupo de empresarios argentinos acompañado por Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, el ministro de Interior, Eduardo Guado de Pedro, el jefe de gabinete, Juan Mansur, el propio presidente, por cierto, y un grupo de empresarios compuesto por Javier Madanes, Alejandro Simón, Hugo Ernequian, Marcelo Midlin, Jorge Brito, Juan Martín de la Serna, Marcos Bulgeroni y el señor Francisco Narváez. Como todo el mundo sabe, hace pocas semanas anunció la compra de las sucursales argentinas de la gran compañía Walmart, que resolvió retirarse del país como otras compañías. Así que, vamos a conversar con uno de sus empresarios, es justamente Francisco Narváez, que participó, repito, de este almuerzo en este momento aquí en Cada Mañana. Francisco, buen día, un abrazo. Buen día, Marcelo. Otro abrazo, tiempo. ¿Cómo están ustedes? Tanto tiempo, ¿verdad? Hola, María. Hola, Francisco, buen día. Bueno, Doc, usted... ¿cómo anda? Un beso a Estefanía y Emilio. ¿Te dejan dormir o no? Muchas gracias, sí, a veces. A veces, de a ratos. Gracias, bueno, como verás, ustedes están haciendo siempre cosas distintas y nosotros seguimos haciendo lo mismo acá. Bueno, yo aprendí del Doc que hay que dormir rápido. Después les cuento cuál es la fórmula. El Doc debe dormir rápido como vos. Estamos y Rolo y Lea también. Un saludo. Estamos interesadísimos en esa fórmula que el doctor no nos ha revelado a nosotros, ¿eh? No, es totalmente secreta. Tenés que tener más de 60 años para saberla. Creo que vos estás para aprender. Yo estoy 60 y medio. Bueno, sos mucho más grande que yo. No, mentira. Sí, seguramente. Bueno, antes de que nos revele la fórmula, que es lo que más nos interesa en este momento. Bueno, contanos qué ambiente había ayer, porque como vos bien sabrás, Francisco, el ambiente económico argentino no es el mejor, ¿no es cierto? Entonces, contanos un poquito de qué se trató esta reunión de ayer con el presidente, que tuvo además este anuncio tan relevante de la postergación del acuerdo con el fondo, ¿no? Mira, el ambiente fue muy bueno porque la reunión fue excelente. Y lo digo a título personal, no me atribuyo la representación de quienes estuvimos, y concuerdo con vos que hay muchos más empresarios argentinos, como bien dijiste, de Mercado Libre, Marco Galtrín, pero estaba Juan de la Serna representando la empresa, y otros que no estuvieron, pero no por una voluntad de que estuviesen o no estuviesen, es que por alguna punta hay que empezar. Y te digo que la reunión fue muy buena porque, sea quien sea el presidente de la Nación, acompañado por las autoridades que vos ya mencionaste, para no repetirlo, convoca a una serie de empresarios argentinos. Tenés una sola opción, como dijo Willy hace unos minutos, que es ir. Y si la reunión duró 3 horas, como duró, no fue una reunión para una foto. Fue una reunión en donde el presidente abrió el diálogo pidiendo sinceridad, sin reparos, quería, como dirían nuestras abuelas, una reunión a calzón quitado. Y así fue. Se habló con total y absoluta apertura de ambas partes. Y esto creo que es muy descartable porque es bueno para la Argentina y para los argentinos. Puede ser el comienzo, y así hay que seguir trabajando de algo distinto. Y vos lo dijiste hace unas horas en este momento de la mañana. Bueno, en la Argentina ocurre de todo. Y sí, bueno, ocurrió algo que yo destaco y creo que ha sido muy positivo para los argentinos. El presidente, tal como informan hoy todas las tapas de los diarios, les anunció a ustedes ayer que el acuerdo con el fondo está postergado, ¿no? Mira, permitime corregirte, no. Sí. Dijo que el acuerdo con el fondo está en proceso de realizarse. Y se estaba leyendo recién la tapa de los diarios, y uno de los diarios habla de patear. Uno no patea en estas negociaciones. En una reunión en la que estaba Georgieva, la directora general del Fondo Monetario, que le vino muy bien a la Argentina que fuera confirmada en su puesto, porque indudablemente está ayudando a la Argentina, pero muy importante la presencia de David Lickton, el representante de los Estados Unidos en la mesa, que fue quien otorgó el último préstamo del Fondo Monetario, porque hay cosas todavía a negociar. Es como si vos quisieras vender tu casa, vos no te ponés de acuerdo en un minuto sobre el precio, las condiciones, la escritura,
lleva a un proceso, y en este proceso no está involucrada solamente la Argentina, hay otros países que están en condiciones similares, unas mejores y otras peores. Entonces hay cuestiones para negociar, para hacer básicamente un acuerdo. La respuesta es sí, nos dijo el presidente que quiere hacer un acuerdo, y luego quiero agregarte algo más a este punto, un acuerdo que sea beneficioso para todos los argentinos, un acuerdo que obviamente traiga el beneficio en el mediano y en el largo plazo. No va a ser mañana, pero es un enorme alivio, y que sea cumplible, porque tenemos, la verdad, una trayectoria de incumplimiento. ¿Y por qué digo que no va a ser mañana? Bueno, porque los mercados van a reaccionar. Ahora, vamos por lo contrafáctico. ¿Qué pasa si la noticia hubiera sido después de este almuerzo, el presidente nos confirmó que no va a haber acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Cómo estaríamos hoy? ¿Cuál sería el espíritu de esta nota? Entonces yo creo que hay que siempre procurar ver el medio vaso lleno, porque para el medio vaso vacío hay muchísimas razones, y existe, y no lo estoy negando, y hay cosas gravísimas que están sucediendo, y me da mucha pena que sucedan. Pero quienes tenemos la oportunidad de trabajar sobre el medio vaso lleno, y que se siga llenando, tenemos la obligación, no la opción, la obligación de hacerlo. Y quisiera acá agregarte un punto que me parece central. Le preguntamos al presidente exactamente si la señora vicepresidenta está de acuerdo en cerrar un acuerdo con el fondo bien y rápido en ese orden, y la respuesta fue sí, punto. Y esto esclarece un panorama de una tremenda desconfianza fundamentada, y de esto Willy sabe mucho más que yo, y que vos tal vez, pero desde la desconfianza, si no pasamos a la confianza, si de la desesperanza no pasamos a la esperanza, y esto creo que es un paso enorme, que hay que concluir, lo que hay que hacer, lo que podrá hacer en las primeras semanas o en el primer semestre del año que viene, es un paso fundamental para que la Argentina comience a recuperar un proceso, un plan de estabilización y de recuperación y desarrollo para todos los argentinos. Francisco, un gran abrazo. Willy Cohen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Willy? Buen día. Un gran abrazo, muy bien, muy bien. Bueno, te saludé al principio, me parece que te salteé, ¿no? Sí. Los saludé a Narciso, hay me gente, parece. hay gente más importante en la mesa, Francisco, obviamente. Y viste, eso, ¿sabés qué? Eso es lo que me pasaba a mí ayer en la mesa. Yo decía, ¿en qué momento digo lo que tengo aquí? Y es importante acá. Me imagino. Tendría que haber estado Narciso. La próxima te lo pido para estar Narciso. Sí, ¿cómo no, querido Francisco? No, bueno, por supuesto coincidimos sin duda con la importancia de ir a un acuerdo con el fondo, eso no hay ninguna duda. Sobre ese tema te diría ver para creer, ¿no? Me parece que por lo menos por supuesto sería mucho peor ya oficializar que no va a haber acuerdo, pero te diría ver para creer. La pregunta que te quiero formular es la siguiente, porque además de ser un empresario, Francisco, vos sos un dirigente político y has jugado fuerte en la política. Entonces la pregunta es, en alguna medida, si lo que pasó ayer no termina confundiéndose, porque para muchos sectores me parece que es así, con un aval o con un respaldo de un grupo de empresarios muy importantes, casi los más importantes de la Argentina, a un gobierno, bueno, que ha estado presionando durísimamente al sector privado, a las empresas, incluso a los trabajadores, digamos, del sector privado, con controles de precios, con una inflación galopante, con una irresponsabilidad en el manejo monetario y fiscal que todo el mundo conoce, con cepos de toda naturaleza, con incluso un régimen laboral ciertamente extorsivo, del que creo que vos fuiste víctima también en la operación de Walmart. Entonces mucha gente lo que puede preguntar es, ¿pero cómo? ¿Ahora se sientan a los abrazos? Ese es un poco, me parece, la confusión, y me gustaría conocer tu opinión, insisto, también como dirigente político, que finalmente lo sos. No estoy tan seguro, pero de que soy dirigente político, pero sí que desde la política, pero entendés la política, Totalmente. Desde ya que no tengo ninguna aspiración de ejercer ningún cargo político, pero sí de poder desde mi lugar influir positivamente en las políticas públicas, porque es una responsabilidad que tengo hoy como empresario.
Y entonces desde ese lugar entiendo tu pregunta cabalmente, y esto de ver para creer también es realidad, y por eso te hablaba de la confianza o la esperanza. Y yo, si vos me preguntás a mí cómo salí de esa reunión, y después por ahí me meto en una cosa un poco más casera, salí muy entusiasmado. Yo le creía al señor presidente. Y no por conveniencia, porque como vos decís, el destrato para el sector empresario, cosa que te habló con las mismas letras. Señor presidente, si usted aspira a que durante su gobierno los empresarios argentinos tomemos el riesgo de seguir invirtiendo en la Argentina como lo estamos haciendo, hay ciertas políticas de Estado que tienen que ser revisadas, con un agregado. Tienen que ser revisadas con la dirigencia sindical en la mesa, porque el segundo tema, después de la deuda externa y el acuerdo con el Fondo Monetario, que insisto, es un primer escalón, pero luego del primer escalón no alcanza, tiene que haber el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, y para eso hay que empezar a trabajar hoy. En la mesa tiene que estar sentada, debería estar sentada, perdón, no quiero sonar imperativo, la dirigencia sindical. Esta es una construcción que se tiene, valga la redundancia, que construir con toda la dirigencia nacional. Algunos, obviamente, con intereses sectoriales, que son genuinos, pero primero tenemos que resolver los problemas centrales de la Argentina, que es todo lo que el Estado hoy carece para con los ciudadanos, y no me voy a meter en esa parte, pero sabemos de qué estoy hablando, de la seguridad, de la educación pública de calidad, de los trabajos formales, etcétera, etcétera, la presión impositiva insoportable. Se habló mucho en la reunión de que no puede haber semejante tamaño de Estado, más allá de la carencia o de la poca calidad de los servicios que presta, con un sector privado disminuyéndose por hora. Y eso al presidente lo afirmó, y dijo: nosotros queremos todo el Estado necesario y todo el sector privado posible. Y eso fue un poco el sentido. Pero a tu pregunta de esto de la dirigencia empresaria, la dirigencia política, y perdón que te vaya un poco a lo casero, pero finalmente somos personas. Cuando volví a nuestra casa, le conté a Carolina, mi mujer, cómo fue, me preguntó cómo fue el almuerzo, ¿no? Me había detallado el teléfono de colegas de ustedes, y acá quiero felicitar a Gustavo San Martino por su insistencia, pero Gustavo la próxima vez llamarla a Carolina, tiene mucha más influencia que vos. Y Carolina me dijo: te veo contento, te veo entusiasmado. Y le digo: sí, y ¿sabés qué? Tengo duda de salir a hablar de esto, porque en Argentina la máquina de impedir es fenomenal, y es más difícil construir, es más fácil destruir que construir. ¿Y sabés qué me dijo Carolina? Hacelo, salí y decí lo que pensás, porque también hay un momento en que si queremos revertir esta situación para todos los argentinos, sin partidismo, tenemos que tener una mirada amplia y escuchar el disenso también, porque para eso nos citó el presidente, y esto fue el motivo de la reunión, que no era conocido en términos de cómo se desarrolló. Insisto, 3 horas de un diálogo descarnado, en donde, desde mi punto de vista, salió una primera decisión del presidente, digo decisión del presidente, que nos pidió transmitir que va a haber acuerdo con el fondo, el mejor acuerdo posible, y no va a ser mañana, pero va a ser en el corto plazo. Y el segundo tema central de la reunión fue la generación de empleo genuino. Y fue una conversación muy interesante, porque estaba el jefe de gabinete al interior del país, y Sergio Massa, que conoce bien el interior de la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo generar empleo en Cachi, en Salta, o en Aldo Bonzi, o en Ramos Mejía, o en Callao y Santa Fe. Y tal vez haya que hacer una política regional para la generación de este primer empleo, para la generación de empleo de personas con capacidades diferentes, para que haya ánimo de buscar ese empleo. Pero si hay ánimo de buscarlo, también tiene que haber oferta de empleo. Lo que tenemos en Argentina hoy, que es un diagnóstico muy personal, no es que además de haber gente que de verdad no quiere trabajar, lo entiendo. ¿No crees, Francisco, no crees que el gobierno un poco los usó o los llamó para sacar una foto y mostrarse abuenado? Es decir, como una estrategia de campaña electoral después de la derrota, digamos, lo cual no quiere decir que ustedes no hayan ido, pero ¿no crees que hay un poco de picardía política en el gobierno? No, creo que no.
Ahora, Francisco, Marcelo, se de vuelta. ¿Cómo toman, bueno, vos y los empresarios que acompañaban ayer al presidente en este almuerzo, este enfoque, bueno, aparentemente tan proempresario del presidente, con la designación, por ejemplo, de Roberto Feletti, que a partir de hoy va a empezar a controlar los precios y a poner sanciones y a perseguir gente? Mira, primero quiero hacer una diferenciación. De esto no se habló en la reunión, no se habló de cuestiones coyunturales, y ese fue un preacuerdo de que la mesa va a hablar del futuro, y del futuro de todos los argentinos, por lo cual la designación de un secretario como el señor Feletti a partir de hoy, etcétera, etcétera, no fue tema de la reunión. Y no fue tema de la reunión nada que tenga que ver con la coyuntura, por más que podamos pensar igual o muy diferente, hay cosas que no nos gustan y que reprochamos con toda nuestra fuerza, pero no se habló. Pero si a tu pregunta me refiero, mira, Marcelo, los precios máximos nunca funcionaron. Funcionan por un ratito, pero nada más. Y debo decirte que en la Argentina hay un nivel de competencia fenomenal para tener precios mínimos, no precios máximos. Y ahí está Alfredo Coto con Gloria, su mujer, la familia Brown, Carrefour, Cencosud, Macromercado, Nini, Maxi Consumo, Mercado Libre, tremendo jugador en la lucha contra la inflación y bajar los precios. Y esto es lo que entiendo, que hoy hay una reunión de la ASO, y ahí sí es una reunión sectorial para conversar con el señor Feletti. Ojalá que el señor Feletti no crea que interviniendo en las empresas va a lograr lo que él cree que quiere lograr. Pero es una discusión sectorial. ¿Ya lo anunció? Correcto. Bueno, lo que te puedo asegurar, y creo que está en la experiencia de todos nosotros, que eso no funciona. Y ojalá no vaya por ese camino. Bueno, veremos qué resulta de esa reunión. De hecho, te hago esta última consulta. Entiendo que hoy hay una reunión convocada justamente por Feletti con los fabricantes de alimentos y con las cadenas y con los supermercados. Eso es correcto, porque digamos, hoy a las 10. Los que producen y los que distribuyen tienen que estar de acuerdo en cuánto se va a producir, a qué costo se va a producir, a qué precio se puede vender y durante cuánto tiempo se piensa mantener, ¿no? Seguramente será tema de esa conversación. Pero, insisto, en la reunión de ayer, y para que te quede claro, esa es una discusión sectorial que está teniendo lugar, va a tener lugar en un par de horas, y donde ayer de eso no se conversó. Personalmente, no creo que los precios máximos sean la solución a la inflación. La inflación es algo muchísimo más poderoso, y ayer sí se habló de la inflación con el señor presidente. ¿Y qué dijo el presidente del tema? Excepcionalmente que es un problema del costo fiscal, que mientras que el Estado pretenda, con los aportes de pocos que aportamos, sustentar un tremendo aparato estatal, y lo digo a nivel nacional, de muchas provincias, pocas superavitarias, y muchos o casi todos los municipios, es insostenible. Y ese fue también un eje de la convocatoria y de nuestro pedido y reclamo, si querés ponerlo, del presidente. El señor presidente, el sector privado en la Argentina tiene que volver a considerarse un sector en el cual se quiere participar, y el éxito tiene que ver no con los resultados económicos solamente, con los resultados de generación de empleo, de tener menores precios. Para tener menores precios hay que invertir, y para invertir hay que ganar plata, y al tener menor costo podés meter a menores precios. Esto se habló con el presidente, y el presidente está de acuerdo, y le dijimos una serie de políticas, sí, en unos casos está avanzando y en otras no tanto, para que vuelva a ser el éxito de un emprendedor. Y te hablo de un panadero, un pintor, un tornero que compra una nueva moledora, o como fuera, que comience a dar un empleo más. Si tenemos 1.200.000 personas desocupadas, tenemos que generar empleo para esas personas. Ahora, también entiendo yo que el Estado va a seguir, y estoy totalmente de acuerdo con esa idea, asistiendo a aquellas personas que no tienen posibilidad de trabajar, que no tienen posibilidades, no deseo, posibilidad de trabajar, porque no lo podemos dejar librados a la buena suerte. Y en ese Estado yo creo, un Estado que asiste, pero que no hace asistencialismo. Bueno, estamos escuchando a uno de los protagonistas del día, esto es de la reunión que hubo ayer entre el presidente Fernández y un grupo de empresarios argentinos, entre ellos, obviamente, a quien estamos escuchando, que es Francisco Narváez. Francisco, gracias por este relato, estamos en contacto, un gran abrazo.
Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y cariños y saludos a todos. Gracias, Un abrazo Francisco. grande. Francisco. Francisco Narváez.